Esa noche, el cielo de la Ciudad de México parecía romperse en pedazos, descargando una lluvia torrencial que golpeaba con furia los cristales de los edificios más lujosos de la zona de Santa Fe entre el rugido constante de los truenos y el brillo cegador de los relámpagos. Un auto de gran lujo se detuvo bruscamente a la orilla del camino, justo donde el pavimento brillante se rinde ante la oscuridad de la noche, sin la menor pizca de remordimiento. Una mujer de aspecto impecable y joyas costosas abrió la puerta trasera para empujar violentamente a un anciano hacia el lodo, gritándole con desprecio que ya no era más que un estorbo inútil para sus ambiciosos planes. El hombre, con el cuerpo temblando por el frío extremo y la humillación más profunda, quedó tendido en la suciedad mientras las luces traseras del vehículo se alejaban rápidamente, dejándolo a merced de una tormenta que amenazaba con llevarse su último aliento de vida. A pocos metros de aquel escenario de crueldad, María Guadalupe Rendón caminaba con los hombros encogidos y la cabeza baja, tratando de protegerse con un trozo de plástico viejo, mientras terminaba su agotadora jornada como mesera en una fonda cercana. Sus pies le ardían intensamente después de haber corrido de un lado a otro durante 12 largas horas, y sus manos, marcadas por el uso constante de productos de limpieza agresivos, buscaban desesperadamente un poco de calor bajo su delgada chaqueta. María era una mujer que conocía perfectamente el peso de la necesidad y el rigor de la pobreza, pero al divisar aquel bulto humano sacudirse débilmente entre los charcos, su propio cansancio se desvaneció de inmediato bajo una ola de compasión. No le importó que sus zapatos gastados se llenaran de agua helada, ni que el viento cortante le calara hasta los huesos. Su instinto de protección la impulsó a correr hacia el desconocido. Al acercarse, al lugar, descubrió el rostro de un hombre cuyos cabellos blancos brillaban bajo la luz mortecina de las farolas, reflejando una elegancia antigua que el barro y la desgracia no podían ocultar del todo. Sus ojos, nublados por el dolor físico y una confusión evidente, se encontraron con la mirada profunda y llena de bondad de María, quien sin pensarlo 2 veces se quitó su propio rebozo de lana para cubrir los hombros temblorosos del anciano. En ese instante mágico, entre el lodo del camino y la miseria de la situación, se selló un pacto invisible que nadie en los grandes rascacielos de cristal de la capital podría haber imaginado jamás. María no era una mujer de fortuna económica, pero poseía una riqueza moral que el dinero de este mundo no puede comprar, y estaba a punto de demostrar que incluso en el rincón más olvidado, la integridad puede brillar con fuerza. Lo que comenzó como un simple acto de caridad desinteresada en medio de la penumbra de la ciudad, pronto se convertiría en una enredada red de mentiras, traiciones familiares y una revelación que sacudiría los cimientos de una de las familias más poderosas y ricas del país. María Guadalupe estaba a punto de enfrentar la prueba más difícil y dolorosa de toda su existencia, arriesgando su precaria libertad y el bienestar de los que más amaba por defender a un hombre que todos habían decidido desechar como basura. Nadie sospechaba que ese anciano desamparado guardaba en su interior un secreto capaz de elevar a los humildes y derribar a los soberbios de sus tronos de oro con un solo movimiento del destino. Pero antes de que la justicia divina haga su aparición, la tragedia tocará la puerta de nuestra protagonista de la manera más inesperada. Esta es una historia que nos recuerda con fuerza que la verdadera nobleza no siempre llega vestida de gala ni viaja en autos blindados, sino que a veces camina con pies cansados por las calles de nuestras colonias populares. Antes de continuar con este emocionante relato de valor, sacrificio y esperanza, me gustaría que nos detuviéramos un pequeño momento para sentir la calidez de nuestra propia comunidad en este espacio digital. Dígame con total sinceridad en la sección de comentarios, desde qué hermosa parte de nuestro México querido o desde qué rincón del mundo nos está escuchando en este preciso momento de la tarde. Su presencia constante es lo que realmente da vida a estas narraciones. Y queremos saber quiénes forman parte de esta gran familia que hoy se une para reflexionar sobre la bondad humana y el destino. El resplandor de los edificios inteligentes en la zona de Santa Fe contrastaba de forma dolorosa con la realidad que se vivía a nivel de calle, donde el agua de la lluvia arrastraba la suciedad y las esperanzas de los más olvidados. En este escenario de acero y cristal,
donde el dinero parece fluir con la misma rapidez que el tráfico en el periférico. La soberbia de unos pocos suele aplastar la dignidad de muchos otros que solo buscan sobrevivir. María Guadalupe Rendón, con su delantal todavía puesto bajo la chaqueta, representaba esa fuerza silenciosa de México que nunca se rinde ante la adversidad. Sus manos, aunque curtidas por el trabajo pesado en la fonda, conservaban una suavidad maternal que solo conocen quienes han aprendido a sanar heridas con el alma. Mientras caminaba hacia el anciano, el olor a tierra mojada y el humo lejano de los puestos de tacos creaban una atmósfera que mezclaba la melancolía con la cruda realidad de la ciudad. María se agachó con dificultad, sintiendo el crujido de sus propias articulaciones, para socorrer al hombre que yacía inmóvil sobre el pavimento frío de aquella avenida desolada. El rostro del anciano, surcado por arrugas que contaban historias de una elegancia ya perdida, estaba cubierto por una fina capa de lodo que María comenzó a limpiar con la punta de su rebozo. Ella no sabía su nombre ni de dónde venía, pero en sus ojos cansados reconoció la misma vulnerabilidad que veía en los ojos de su propio hermano pequeño cada vez que la fiebre lo visitaba. Con una voz suave, cargada del acento cálido de su gente, le prometió que no lo dejaría solo en esa noche de espantos, mientras lo ayudaba a incorporarse con una fuerza que no parecía brotar de sus músculos, sino de su inmenso corazón. En ese preciso momento, la lujosa camioneta negra que se había detenido metros adelante bajó su ventanilla, revelando el rostro gélido y calculador de Victoria Herrera. La mujer, vestida con un traje de diseñador que costaba más que 3 años de sueldo de María, miraba la escena con una mezcla de asco y superioridad que resultaba insultante. Victoria era el vivo ejemplo de esa ambición que ciega los ojos y endurece las entrañas. Alguien que medía el valor de los seres humanos por el grosor de su billetera y el prestigio de su apellido. Con un gesto de desprecio, se ajustó sus lentes oscuros a pesar de la penumbra y soltó una carcajada seca que sonó como el choque de 2 cristales rotos. Para ella, el anciano no era más que un obstáculo en su camino hacia una herencia millonaria que deseaba obtener a toda costa. Victoria, con un tono de voz que chorreaba sarcasmo, le gritó a María desde la seguridad de su vehículo blindado, diciéndole que perdía el tiempo con esa carga inútil que ya no servía para nada. María, sin soltar el brazo del anciano, levantó la mirada y, con una firmeza que descolocó a la mujer rica, respondió que el respeto a la vida no tenía precio y que la verdadera pobreza estaba en el alma de quien abandona a los suyos. El rostro de Victoria se contrajo de rabia ante la insolencia de aquella empleada doméstica, pero en lugar de discutir, decidió acelerar el motor, salpicando más lodo sobre los 2 desamparados. Mientras el auto se alejaba, el silencio regresó a la calle, solo interrumpido por el sollozo débil de don Manuel, quien no podía creer que una desconocida tuviera más piedad que su propia sangre. Con un esfuerzo sobrehumano, María logró llevar al anciano hasta la parada de los camiones que se dirigían hacia la zona de Iztapalapa, donde ella compartía un pequeño cuarto con su hermano. El trayecto fue largo y tortuoso, con el anciano apoyado pesadamente sobre sus hombros. Pero María no se quejó ni una sola vez del dolor que recorría su espalda cansada. Al llegar a su humilde vivienda, el ambiente cambió drásticamente. Ya no había rascacielos ni luces de neón, sino paredes de ladrillo gris y calles estrechas que olían a esfuerzo y a comunidad. Al abrir la puerta, el cálido aroma de un café de olla con canela que ella misma había dejado preparado antes de irse a trabajar inundó sus sentidos, ofreciendo un pequeño refugio de paz en medio de la tormenta que seguía rugiendo afuera. Dentro de la pequeña habitación, un joven de mirada curiosa y piel pálida esperaba sentado en la única cama que tenían, envuelto en cobijas gruesas, para combatir el frío que se filtraba por las rendijas. El pequeño Mateo, con sus ojos llenos de inocencia y una debilidad física que delataba su delicado estado de salud, miró con asombro al invitado que su hermana traía consigo, a pesar de su corta edad y de los dolores que a menudo aquejaban su cuerpo. El joven no hizo preguntas, sino que se hizo a un lado para ofrecerle un espacio al anciano, que tiritaba de manera incontrolable. María comenzó a despojarse de sus propias prendas húmedas para atender primero a don Manuel, demostrando que en esa casa el poco pan que había siempre se dividía entre los que más lo necesitaban. La situación
era crítica, pues el anciano comenzaba a delirar a causa de una fiebre que subía rápidamente. Y María sabía que los pocos pesos que tenía guardados en un frasco de cocina eran para las medicinas de Mateo. Se encontraba en una encrucijada moral que le partía el alma en dos: usar el dinero para comprar los medicamentos que mantenían estable a su hermano, o adquirir los remedios necesarios para salvar la vida de este desconocido. Miró a Mateo, quien con una madurez asombrosa para alguien de su condición, le tomó la mano y le asintió en silencio, dándole permiso para ayudar al anciano. En ese pequeño cuarto de la periferia se estaba gestando una lección de humanidad que Victoria Herrera, en su mansión de lujo, jamás podría llegar a comprender ni con todo el oro del mundo. Dime una cosa, querido amigo que me escuchas. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de María Guadalupe esa noche de tormenta? ¿Habrías arriesgado la medicina de tu propia familia por salvar a un desconocido que encontraste tirado en la calle? ¿O habrías seguido de largo para proteger lo tuyo? Es una decisión que pone a prueba los valores más profundos de cualquier ser humano, y me encantaría conocer tu opinión sincera en los comentarios de abajo. Tu respuesta nos ayuda a entender mejor el corazón de esta comunidad mexicana que tanto valoramos. Mientras tanto, prepárate, porque lo que está por suceder en esta humilde vivienda cambiará la vida de todos los involucrados de una manera que ni la propia María podría haber soñado en sus noches más oscuras. La urgencia comenzó a latir con la fuerza de un tambor en el pecho de María mientras observaba el frasco de cristal sobre la mesa, ese que guardaba los ahorros de todo un mes de propinas y sacrificios. Esos 800 pesos eran el seguro de vida de su pequeño hermano, la única garantía de que sus pulmones no se cerrarían por la falta de tratamiento médico. Al mirar a don Manuel, sumido en un sueño inquieto y sudoroso, María comprendió que el tiempo era un lujo que no poseían, pues el frío de la lluvia había calado hondo en los huesos del anciano. Si no compraba antibióticos y mantas nuevas de inmediato, el hombre no pasaría de la madrugada, pero si lo hacía, dejaría al joven Mateo sin el sustento necesario para su frágil salud. El reloj de pared, con su tic-tac monótono y despiadado, parecía burlarse de la angustia que reinaba en la pequeña habitación de Iztapalapa. Cada minuto que pasaba sin medicina era un paso más hacia un abismo del que María temía no poder rescatar a sus seres queridos. La vida de un hombre noble y la estabilidad de su propia sangre estaban ahora en una balanza invisible, pesando más que cualquier deuda económica que hubiera enfrentado antes. El dilema no era solo de dinero, sino de supervivencia pura, de esas decisiones que desgarran el alma y que solo se toman cuando la fe es lo único que nos mantiene en pie. María sabía que si fallaba, el peso de la culpa sería una carga que arrastraría hasta el final de sus días. Mientras tanto, en la comodidad de su oficina privada, Victoria Herrera no se había quedado con los brazos cruzados tras la humillación sufrida en la avenida. Con una frialdad que helaba la sangre, comenzó a tejer una red de mentiras para proteger su posición y ocultar el abandono criminal de su propio padre. Llamó a Eduardo, el principal heredero de la fortuna familiar, y con una voz fingida de desesperación, le aseguró que don Manuel había sido secuestrado por una mesera oportunista que buscaba extorsionarlos. La maquinaria del poder se puso en marcha con una velocidad aterradora, poniendo en riesgo no solo el empleo de María, sino también su integridad física y su libertad ante una ley que a menudo favorece a quien tiene más lana. La presión aumentaba por segundos cuando Mateo comenzó a toser con una fuerza que sacudía a su pequeño y debilitado cuerpo, haciendo que María se desesperara aún más. La joven se encontraba atrapada entre la espada y la pared, consciente de que si la policía llegaba a su puerta antes de que el anciano pudiera hablar, ella sería señalada como una criminal de la peor calaña. El honor de su familia, construido con años de trabajo digno y honestidad inquebrantable, colgaba de un hilo tan delgado como el humo de las fábricas cercanas. El drama se intensificaba con cada suspiro pesado de don Manuel, quien en su delirio mencionaba nombres de un pasado glorioso que María no alcanzaba a comprender del todo. No había vuelta atrás. La suerte estaba echada y las apuestas eran más altas de lo que María jamás imaginó al extender su mano en la oscuridad. El bienestar de su hermano, la vida del anciano y su propia reputación estaban en juego en una carrera contra el reloj
y contra la maldad de una mujer que no conocía límites. En ese pequeño rincón de la ciudad la justicia parecía un sueño lejano, eclipsado por la urgencia de una medicina que costaba lo que ella ganaba en semanas de duro esfuerzo. La tensión era casi palpable en el aire, una electricidad que anunciaba que la vida de María Guadalupe Rendón nunca volvería a ser la misma después de esta noche de sacrificios extremos. Al despuntar el alba sobre la capital, María Guadalupe ya estaba en pie, con el cuerpo molido por la falta de sueño, pero con el espíritu firme como un roble del ajusco. Después de haber pasado la noche entera vigilando la respiración de don Manuel y atendiendo los accesos de tos del pequeño Mateo, se preparó para enfrentar su jornada laboral en la fonda de Santa Fe. Sabía que no podía permitirse perder ni un solo día de salario, especialmente ahora que las deudas por las medicinas comenzaban a asfixiarla. Con un nudo en la garganta, le pidió a una vecina de confianza que echara un ojo a los dos enfermos, mientras ella se lanzaba nuevamente a la lucha diaria, ignorando que el peligro ya la estaba esperando a la vuelta de la esquina. No bien había terminado de acomodar las primeras mesas y de servir el humeante café de olla a los clientes madrugadores, cuando una patrulla y un auto de lujo se detuvieron con estrépito frente al local. De la camioneta descendió Victoria Herrera, luciendo un abrigo de piel que parecía gritar su estatus social, acompañada por Eduardo, un hombre de mirada severa y terno impecable que examinaba el lugar con evidente desdén. El aire en la fonda se volvió denso y pesado, mientras los clientes habituales dejaban de comer, intuyendo que algo terrible estaba a punto de suceder. Victoria señaló a María con un dedo cargado de odio, acusándola a gritos de ser una delincuente que se había aprovechado de la fragilidad de un anciano indefenso para sus propios fines. «Aquí está la mujer que se llevó a mi padre», gritó Victoria, haciendo que todas las miradas se clavaran en la pobre María, quien sostenía una jarra de agua con manos temblorosas. Los insultos de la mujer rica cortaban el aire como cuchillos, llamándola muerta de hambre y oportunista delante de sus compañeros y de su jefe, quien palideció ante la presencia de las autoridades. Eduardo se adelantó, exigiendo saber el paradero de don Manuel con una frialdad que helaba la sangre, asegurando que si no confesaba de inmediato, pasaría el resto de sus días tras las rejas de Santa Marta Acatitla. La humillación era pública y brutal, diseñada para quebrar la voluntad de cualquiera, pero María no bajó la mirada, sosteniendo su verdad con la fuerza de quien no tiene nada que ocultar, con una voz que no vaciló a pesar del miedo que le recorría las entrañas. María respondió que ella solo había hecho lo que cualquier ser humano con corazón habría hecho: salvar a un hombre que fue abandonado como basura en medio de la tormenta. Sin embargo, Victoria se adelantó para mostrar unas fotos borrosas de las cámaras de seguridad, manipulando la narrativa para que pareciera que María había forzado al anciano a seguirla. El dueño de la fonda, temiendo verse involucrado en un escándalo con gente poderosa, no lo pensó dos veces y despidió a María en ese mismo instante, ordenándole que se largara y no volviera nunca más. Sin trabajo y señalada como una secuestradora, María sintió que el mundo se le venía abajo, mientras Victoria sonreía con la satisfacción de quien cree haber ganado la partida. A pesar del despido fulminante y de las amenazas de detención, la policía no pudo proceder de inmediato sin una orden judicial clara, lo que le dio a María unas horas de tregua que resultaban vitales. Regresó a su pequeña casa en Iztapalapa, con el corazón hecho pedazos, pero decidida a no rendirse, encontrando a don Manuel un poco más lúcido, pero todavía demasiado débil para articular palabra. El anciano intentaba desesperadamente decirle algo, señalando con dedos temblorosos un pequeño compartimento secreto en su ropa vieja, pero la fatiga lo vencía una y otra vez. María, en lugar de buscar beneficios, se dedicó a prepararle un caldo de pollo caliente, aplicando compresas de agua con hierbas tradicionales para bajarle la fiebre que se negaba a ceder del todo. Mientras tanto, Eduardo comenzó a sentir una pizca de duda al ver la furia desmedida de Victoria, quien parecía más interesada en encarcelar a la mesera que en el bienestar real de su padre. En un momento de descuido, Eduardo revisó los mensajes en el teléfono de Victoria y notó ciertas inconsistencias en el horario, de la supuesta desaparición que no encajaban con la versión de su prima. Sin embargo, la presión social y el peso del apellido familiar lo obligaban a seguir adelante con la denuncia, mientras la salud de don Manuel pendía de un hilo en el barrio más humilde de la ciudad.
La tensión crecía cada segundo, pues Victoria ya estaba contratando a unos hombres de dudosa reputación para recuperar al anciano por la fuerza, sin importar las consecuencias. En el pequeño cuarto de María, la situación se tornó aún más dramática cuando el pequeño Mateo, al ver la angustia de su hermana, le ofreció su juguete favorito para que intentara venderlo y así comprar más comida para el invitado. Esa muestra de desprendimiento puro hizo que las lágrimas finalmente rodaran por las mejillas de la mujer, quien se sintió más pobre que nunca de bolsillo, pero más rica que nadie por el amor que la rodeaba. Pero nadie podría imaginar que, por detrás de aquel mirar cansado y de esas paredes de ladrillo gris, había una verdad que estaba a punto de salir a la luz para cambiar la historia de México para siempre. La escalada de mentiras estaba llegando a su punto de quiebre, y el enfrentamiento final entre la humildad y la soberbia era ya inevitable. Antes de seguir con esta tensa cadena de eventos, donde la vida de un inocente está en la cuerda floja, queremos hacerle una pregunta que toca las fibras más íntimas de la justicia humana. ¿Y usted qué habría hecho en el lugar de María Guadalupe al verse injustamente acusada de un crimen mientras intentaba salvar una vida? ¿Habría entregado al anciano para salvar su propio pellejo? ¿O habría seguido protegiéndolo a pesar de las amenazas de cárcel? Cuéntemelo de corazón en los comentarios, pues su opinión es el reflejo de los valores que todavía nos mantienen unidos como sociedad. No se aparte ni un segundo, porque lo que está por ocurrir cuando Eduardo llegue a la casa de María los dejará con la piel de gallina. La noche volvió a caer sobre la ciudad, y con ella los hombres enviados por Victoria comenzaron a rondar los callejones de Iztapalapa, preguntando por la ubicación de la humilde vivienda de los Rendón. María, con un sexto sentido aguzado por la necesidad, cerró la puerta con llave y colocó una pesada mesa de madera para bloquear la entrada. Mientras abrazaba al pequeño Mateo en un rincón oscuro, don Manuel, haciendo un esfuerzo sobrehumano, logró finalmente sacar de entre sus ropas un antiguo medallón de plata, grabada con un escudo de armas que María no reconoció, pero que brillaba con una intensidad inusual. Con señas desesperadas, el anciano le imploró que guardara el objeto, como si supiera que esa pieza de metal era el único escudo capaz de protegerlos de la tormenta que se avecinaba. El sonido de pasos pesados y voces amenazantes fuera de la casa hizo que el corazón de María diera un vuelco, sabiendo que su refugio ya no era seguro. Victoria había dado órdenes estrictas de limpiar la situación antes de que el resto de la familia se enterara de la verdad, dispuesta a cualquier cosa con tal de no perder el control de la empresa familiar. En ese instante de terror absoluto, un destello de luces azules y rojas iluminó la fachada. Pero no era la ayuda que María esperaba, sino la policía que venía a cumplir la orden de aprehensión. La injusticia parecía haber ganado finalmente la partida, y el destino de la mesera valiente parecía sellado entre las frías paredes de una celda, lejos de su hermano y del hombre que había jurado proteger. Justo cuando la puerta estaba a punto de ser derribada, un segundo auto, este de color gris oscuro y sin identificaciones, frenó en seco, bloqueando el paso de los agresores. Era Eduardo, quien, movido por una corazonada que no podía explicar, decidió seguir a la policía por su propia cuenta para ver con sus propios ojos la supuesta guarida de la secuestradora. Al bajar del vehículo, lo primero que lo golpeó no fue la pobreza del lugar, sino el ambiente de dignidad y respeto que emanaba de aquella pequeña construcción de ladrillo. Victoria, que también había llegado para saborear su victoria, palideció al ver a su primo allí, sabiendo que sus mentiras corrían el riesgo de desmoronarse si él lograba hablar con el anciano antes de que ella lo silenciara. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Eduardo ordenó a los oficiales que bajaran las armas y le permitieran entrar solo a la vivienda, ignorando las histéricas protestas de Victoria. Al cruzar el umbral, se encontró con una escena que jamás olvidaría en una mujer joven, con los ojos llenos de lágrimas, pero la barbilla en alto, protegiendo con su propio cuerpo a un niño enfermo y a un anciano que parecía haber recuperado la conciencia por un milagro de la fe. El silencio que se hizo en la habitación era tan profundo que se podía escuchar la lluvia golpeando el techo de lámina. Mientras las dos realidades de México se miraban a los ojos por primera vez, Eduardo vio el medallón en las manos de María
y sintió un escalofrío que le recorrió toda la columna vertebral, reconociendo al instante la joya que pertenecía al fundador de su estirpe. Eduardo dio un paso al frente y tomó el medallón que María sostenía con sus manos curtidas por el trabajo constante. Al sentir el frío metal y observar el grabado familiar, su corazón dio un vuelco, pues reconoció la joya que su abuelo siempre portaba y que simbolizaba el control de toda la fortuna herrera. María, con una dignidad que dejó a todos mudos, explicó que ella se había negado a aceptarlo como pago por el caldo y las medicinas, pues su intención nunca fue lucrar con la desgracia de un abuelito. Eduardo comprendió en ese instante que la supuesta secuestradora era, en realidad, un ángel que había protegido el tesoro más grande de su familia sin pedir absolutamente nada a cambio. El silencio fue interrumpido por la voz de don Manuel, que ahora sonaba clara y llena de una dolorosa verdad que nadie podía ignorar. El anciano se incorporó con ayuda de María y, mirando directamente a Eduardo, relató la crueldad con la que Victoria lo había empujado fuera del auto en aquella avenida oscura. Esa mujer me dejó morir en el lodo porque no quise cederle mis acciones de la empresa, dijo con una amargura que caló hondo en todos los presentes. La acusación cayó como una losa sobre Victoria, quien comenzó a retroceder, buscando una salida que ya no existía para su maldad. Los oficiales de policía Anchitao Testimoniu bajaron sus armas y miraron con desprecio a la mujer del abrigo de piel. Eduardo sacó su teléfono y reprodujo una grabación obtenida de una cámara de seguridad cercana al lugar del abandono, la cual había conseguido gracias a sus influencias. En las imágenes se veía como Victoria, con una frialdad inhumana, obligaba al anciano a bajar del auto bajo la lluvia torrencial antes de acelerar sin mirar atrás ni un segundo. Ya no había espacio para la duda ni para las mentiras. La prueba era irrefutable y mostraba la cara de la ambición que corrompe el alma de los hombres. Los oficiales, que antes señalaban a María, ahora rodeaban a la mujer rica, dándose cuenta de que habían estado a punto de encarcelar a una mujer inocente por culpa de un montaje perverso. Al verse acorralada, Victoria intentó cambiar su versión, alegando que todo era un malentendido y que solo buscaba proteger la salud del anciano de su propio juicio. Sin embargo, sus gritos y su falta de empatía solo confirmaban su culpabilidad ante los ojos de Eduardo y de los vecinos que presenciaban la escena. El poder que ella creía ostentar se desmoronaba como un castillo de naipes frente a la honestidad de una humilde mesera de la periferia. La prepotencia de Victoria fue derrotada en ese instante por la simple pero poderosa verdad de quienes trabajan con las manos limpias y el corazón abierto, dejando una lección de humildad que nadie en Iztapalapa olvidaría jamás. El dueño de la fonda se quedó pálido al descubrir que había despedido a la trabajadora más honesta por culpa de una calumnia sin fundamentos reales. María, con el joven Mateo aferrado a su falda, sintió que un peso inmenso se levantaba de su pecho, aunque su preocupación seguía siendo la salud de los dos enfermos. Eduardo caminó hacia ella y, en un gesto de respeto que asombró a todos, le pidió perdón de rodillas por haber creído en las mentiras de su prima. La atmósfera de la pequeña habitación se transformó de un escenario de miedo en un lugar de justicia y redención, donde la verdad finalmente brillaba con la intensidad de 1000 soles sobre la oscuridad. María señaló con preocupación que don Manuel necesitaba atención médica urgente, al igual que su hermano Mateo, cuya salud se debilitaba por la falta de medicamentos adecuados. Eduardo, dándose cuenta de la gravedad, ordenó de inmediato que se trajera al mejor equipo médico para atenderlos allí mismo, sin importar el costo ni el tiempo. El compromiso de Eduardo con la verdad se traducía ahora en acciones concretas para reparar el daño causado por la negligencia de su propia familia. En ese momento, la brecha social entre los rascacielos de Santa Fe y las calles de Iztapalapa comenzó a cerrarse gracias a un acto de pura humanidad y un profundo sentido de la responsabilidad. Los vecinos de la colonia, que inicialmente miraban con sospecha los autos de lujo, se acercaron para ofrecer su apoyo a María, reconociendo en ella a una verdadera heroína local. El respeto que se ganó la joven mesera esa noche no se compraba con dinero, sino que se forjaba en el sacrificio y en la capacidad de mirar al prójimo con amor. Eduardo observaba con admiración cómo una mujer con tan pocos recursos generaba una red de solidaridad tan fuerte y genuina entre su gente. La revelación de la identidad de don Manuel no solo trajo justicia, sino que también despertó una conciencia colectiva
sobre el valor real de las personas por encima de su posición social. Lo que viene ahora te va a sorprender, pues la justicia tiene giros que parecen sacados de un cuento, pero que son reales como el sol que sale cada mañana. Estamos a punto de presenciar el clímax de esta historia, donde cada quien recibirá lo que sembró con sus propias manos y su corazón. Si este giro de los acontecimientos ya te tiene con el alma en un hilo, y te alegra que la verdad haya salido a la luz, deja tu me gusta ahora mismo y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias emocionantes. Tu apoyo es vital para que sigamos compartiendo estas valiosas lecciones de vida con todo nuestro amado México y con el mundo entero. El ambiente en la estrecha calle de Iztapalapa se tornó eléctrico cuando los oficiales de policía, siguiendo las órdenes directas de un Eduardo transformado por la indignación, procedieron a leerle sus derechos a Victoria Herrera. La mujer, que minutos antes se sentía la dueña absoluta del destino de los demás, estalló en un grito de rabia contenida, intentando abofetear al oficial que se atrevía a tocar sus finas muñecas con las esposas de metal. Su rostro, antes una máscara de perfección y soberbia, se desencajó por completo, revelando una fealdad interna que ningún tratamiento estético de Santa Fe podría ocultar jamás. Los vecinos, asomados desde sus ventanas y puertas, observaban en un silencio sepulcral como la justicia, esa que tantas veces les parece esquiva, finalmente caía con todo su peso sobre alguien que se creía intocable. Victoria comenzó a suplicar y a ofrecer fuertes sumas de dinero a los agentes, gritando que no podían tratarla como a una delincuente común frente a esa gentuza de la periferia. Eduardo se interpuso en su camino y, con una voz que tronó como un rayo en la pequeña habitación, le dijo que su dinero no tenía valor en un lugar donde la integridad de María Guadalupe brillaba más que toda su herencia. Fue una humillación pública y devastadora. La mujer rica fue conducida a rastras hacia la patrulla, tropezando con las mismas piedras y el mismo lodo que ella había usado para despreciar a su padre días atrás. El rugido del motor de la patrulla al alejarse marcó el fin de un reinado de terror y ambición, dejando tras de sí una lección de justicia poética que resonaría en todo el barrio durante años. En ese momento de caos y victoria moral, María Guadalupe no se unió a los abucheos contra la mujer caída, sino que se mantuvo firme al lado de la cama de su hermano pequeño. Con una serenidad que dejó a Eduardo sin aliento, la joven mesera le pidió a los oficiales que terminaran con el alboroto para no asustar más al joven Mateo, demostrando que su prioridad seguía siendo el amor y no la venganza. Eduardo, movido por un respeto profundo que nunca antes había sentido por nadie, dio instrucciones precisas para que una ambulancia privada de alta tecnología llegara a la zona de inmediato. La rapidez de la acción era vital, pues el pequeño Mateo comenzaba a presentar una palidez preocupante, que indicaba que su cuerpo ya no podía resistir, más sin una intervención profesional y costosa. Don Manuel, haciendo un último esfuerzo antes de ser trasladado a la camilla, tomó la mano de María y la de Eduardo, uniendo las dos realidades en un solo apretón cargado de esperanza y gratitud. Con voz entrecortada, el anciano declaró ante los presentes que, a partir de ese momento, María Guadalupe Rendón sería considerada parte de la familia Herrera con todos los honores y protecciones que eso conllevaba. El dueño de la fonda, que había seguido a la policía con la esperanza de quedar bien, se acercó para intentar pedirle a María que volviera a su trabajo con un aumento de sueldo. Pero ella simplemente lo miró a los ojos y, con una sonrisa triste pero digna, le entregó su viejo delantal. Ya no era tiempo de servir platos en Santa Fe, sino de sanar las heridas que la pobreza y la injusticia habían dejado en su propio hogar. La escena fue un torbellino de luces y sonidos cuando los paramédicos entraron en la humilde vivienda, trabajando con una precisión quirúrgica para estabilizar al pequeño Mateo y a don Manuel simultáneamente. Eduardo no se despegó ni un segundo del lado de María, asegurándose de que ella se sintiera protegida y respetada en todo momento, por el personal médico que antes la habría ignorado por su apariencia. En los rostros de los vecinos se veía una mezcla de asombro y alegría, pues sentían que el triunfo de María era el triunfo de todos los que alguna vez fueron humillados por el poder del dinero. La justicia no solo se había hecho presente para castigar al culpable,
sino para elevar al inocente a un lugar de honor que siempre le perteneció por su nobleza de espíritu. Con el sonido de las sirenas de la ambulancia alejándose hacia el mejor hospital de la ciudad, el clímax de esta jornada de sacrificios llegó a su punto más alto, dejando una estela de transformación en cada corazón. Eduardo miró la pequeña casa de ladrillo por última vez antes de subir a su auto, comprendiendo que la verdadera riqueza no se guarda en bóvedas de bancos ruidosos, sino en la capacidad de servir al prójimo sin esperar nada a cambio. María, sentada en la ambulancia junto a su hermano, cerró los ojos y dio gracias al cielo, sabiendo que el mañana por fin traería la paz que tanto le habían negado. La batalla contra la arrogancia de Victoria había terminado, y el resultado era una victoria aplastante de la bondad sobre la avaricia más oscura del ser humano. Las semanas que siguieron aquella noche de tormenta trajeron consigo un renacimiento que nadie en la colonia Iztapalapa habría creído posible para una humilde familia de trabajadores. El joven Mateo, bajo los cuidados de los mejores especialistas del país en un hospital de primer nivel, recuperó finalmente el color en sus mejillas y la fuerza en sus pulmones, dejando atrás para siempre los días de fiebre y angustia. María Guadalupe, por fin, pudo soltar el peso de la supervivencia extrema y dedicarse a cuidar de los suyos sin el temor constante de no tener que comer o cómo pagar las medicinas al día siguiente. Don Manuel, totalmente recuperado y con la mirada llena de una nueva luz, no solo cumplió su palabra de integrarlos a su familia, sino que se convirtió en el abuelito que el joven Mateo siempre había soñado tener. Victoria Herrera, por su parte, enfrentó un destino muy distinto al que su arrogancia le hacía imaginar en sus días de gloria y desprecio hacia los demás. Tras un juicio que acaparó los titulares de los principales diarios de la Ciudad de México, fue hallada culpable de abandono de persona y fraude procesal, perdiendo todo derecho sobre la herencia de su padre. Don Manuel, en un acto de justicia poética, decidió desheredarla por completo y destinar esa parte de la fortuna a obras de caridad que ayudaran a los más necesitados de las periferias. La mujer que antes vestía de seda y pieles, ahora vestía un uniforme gris, en una celda fría, experimentando en carne propia la soledad y el desprecio que ella misma había sembrado en el corazón de su propia familia. Don Manuel decidió mudarse a una hermosa casa en el sur de la ciudad, donde el aire es más puro y los jardines florecen todo el año. Pidiéndole a María y al joven Mateo que vivieran con él, no quería que María fuera su empleada, sino que administrara sus asuntos personales y sociales, reconociendo en ella una inteligencia y una lealtad que no se encuentran en ninguna universidad de prestigio. El joven Mateo comenzó a asistir a una escuela donde su curiosidad era alentada y donde su salud ya no era un impedimento para jugar y aprender como cualquier otro chico de su edad. La casa, antes silenciosa y fría, se llenó de risas, de olor a tortillas recién hechas y del calor humano que solo una familia unida por la gratitud puede generar. Eduardo no solo se encargó de los aspectos legales, sino que se convirtió en un visitante frecuente y un gran amigo para María Guadalupe, aprendiendo de ella el verdadero significado de la palabra dignidad. Transformado por la experiencia, Eduardo comenzó a invertir gran parte de sus ganancias en proyectos de vivienda digna para los trabajadores que, como María, sostienen con su esfuerzo el brillo de las grandes avenidas de la capital. La relación entre ellos se convirtió en un ejemplo de que las barreras sociales pueden caer cuando hay un propósito común de justicia y respeto mutuo. Eduardo solía decir que María le había salvado la vida a él también, pues le permitió abrir los ojos ante una realidad que su privilegio le impedía ver con claridad y empatía. El día de la inauguración del centro comunitario en Iztapalapa, que llevaba el nombre de María Guadalupe Rendón, todo el barrio se vistió de fiesta para celebrar el triunfo de una de las suyas. María, vestida con un sencillo pero elegante traje típico mexicano, pronunció un discurso que conmovió hasta las lágrimas a los cientos de personas que se reunieron para escucharla. No habló de dinero ni de poder, sino del valor de la solidaridad y de cómo un pequeño gesto de bondad puede cambiar el destino de todo un país si nos atrevemos a mirar al otro con amor. Los vecinos aplaudían con fuerza, sintiendo que en ese momento todos ellos eran reivindicados a través de la historia de la mesera, que no se dejó vencer por la injusticia. María Guadalupe nunca perdió su sencillez ni olvidó sus raíces.
pues cada domingo regresaba a la fonda donde trabajó para saludar a sus antiguos compañeros y compartir un café de olla con ellos. Ella sabía que su nueva posición era una responsabilidad para seguir ayudando a quienes todavía estaban en la oscuridad de la pobreza y el desamparo. El joven Mateo crecía sano y fuerte, llevando siempre consigo el ejemplo de su hermana Mayo, aprendiendo que la mayor riqueza que un hombre puede poseer es su propia palabra y su capacidad de ayudar. La vida les había devuelto con creces cada lágrima derramada durante los años de escasez, demostrando que el universo siempre tiene una recompensa preparada para las almas puras y valientes. Esta historia nos recuerda con una fuerza innegable que la verdadera nobleza no reside en los apellidos ilustres ni en las cuentas bancarias repletas de lana, sino en la disposición del alma para hacer lo correcto. La riqueza más grande de un ser humano se encuentra en la capacidad de extender la mano a quien nada puede ofrecer a cambio. Incluso cuando nosotros mismos estamos pasando por nuestra propia tormenta personal, María Guadalupe demostró que un corazón limpio y una conciencia tranquila valen mucho más que todos los lujos de Santa Fe, pues la integridad es la única moneda que no pierde su valor ante los ojos de Dios y de la sociedad. Nunca debemos subestimar el poder de un acto de caridad desinteresado, pues puede ser la llave que abra las puertas de una nueva vida para nuestra gente Mayo Ere en México, que ha trabajado toda la vida con esfuerzo y ha visto pasar tantas injusticias. Esta historia es un bálsamo de esperanza que reafirma nuestros valores tradicionales. Nos enseña que la familia no siempre es la de la sangre, sino aquella que nos cuida y nos respeta en nuestros momentos de Mayo Ere vulnerabilidad y necesidad física. No juzguemos a nadie por su apariencia ni por el trabajo humilde que desempeña, pues muchas veces la sabiduría más profunda camina con zapatos gastados y manos curtidas por el sol. La lección de María y don Manuel es un recordatorio de que la justicia divina siempre encuentra su camino hacia aquellos que actúan con honestidad y mantienen su fe intacta a pesar de las pruebas. Al final del día, la verdadera riqueza es poder mirar a los ojos a nuestros seres queridos sabiendo que hemos actuado con honor y que hemos dejado una huella de luz en el mundo. María Guadalupe Rendón pasó de ser una mesera invisible a ser el faro de esperanza para toda una comunidad, simplemente por no apartar la mirada ante el sufrimiento de un desconocido. Que esta historia nos inspire a todos a ser un poco más humanos, un poco más solidarios y mucho más atentos a las necesidades de quienes nos rodean en nuestro caminar diario. Porque al final de la jornada, lo único que nos llevaremos con nosotros es el amor que hayamos dado y la justicia que hayamos ayudado a construir en nuestra tierra mexicana. Y usted, querido amigo que nos ha acompañado hasta el último segundo de este emotivo relato de vida, ¿qué enseñanza profunda le deja esta historia de sacrificio, humildad y justicia divina en su corazón? Nos encantaría que escribiera su reflexión personal en los comentarios, pues queremos leer cada una de sus palabras y aprender de la gran sabiduría que solo los años y la experiencia pueden otorgar. Si esta historia tocó las fibras más íntimas de su alma y le hizo recordar el valor de la honestidad, compártala con alguien que también necesite escuchar este mensaje de esperanza hoy mismo. Muchas gracias por ser parte de nuestra familia y por creer junto con nosotros que la bondad siempre tiene la última palabra en este mundo.